Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones. Buenas noches. El Ejecutivo socialista llegó al Gobierno de la mano de los separatistas y ahora dicen que les invade la preocupación como si fuese algo nuevo, algo que no hubiesen escuchado nunca. ¿Qué esperaban desde el Gobierno? A los independentistas se les ha permitido, se les ha consentido y se les ha mimado, todo con tal de poder tocar el poder. Siguen equivocándose en ofrecer diálogo y siguen errando cuando hablan de aplicar el 155 cuando haya evidencias para ello, pero ¿qué más pruebas quieren? Lo dicen públicamente, incluso llaman a la violencia en las calles. La incitación al odio no puede salir gratis y parece que el independentismo sigue en sus 13 de intentar llevar el infierno a Cataluña y desde el Gobierno no hacen nada. Pedro Sánchez nunca debió alcanzar el sillón presidencial y el despacho, pero ahora que ha conseguido eso que quería, si quiere salir airoso, debe coger el toro por los cuernos y terminar con el monstruo separatista. 155 y elecciones, porque España y todos los españoles necesitamos a alguien que sea el presidente de todos y no uno que mire solo hacia sus propios intereses. Más noticias en nuestro sumario. La Audiencia Nacional rechaza de nuevo dejar al excomisario José Villarejo en libertad. El magistrado lo ha descartado después de que Villarejo se hubiera presentado como perjudicado por las filtraciones de grabaciones que fueron intervenidas en la operación Tándem. El Partido Popular va a interrogar a Pablo Iglesias por las cuentas de Podemos a finales de este año 2018. Lo someterán a batería de preguntas sobre su posible financiación, la recibida por entidades y personas próximas a este partido desde Venezuela y el régimen de Irán. Quim Torra y Pere Aragonès escenifican la reconciliación en el Palau Generalitat. Quieren decir adiós a la tormenta huracanada que han protagonizado estos dos últimos días para mostrar una imagen de unidad. Però aquest govern governa des del primer dia, aquest govern és fort, aquest govern està unit, avui reforcem i refermem aquest compromís d'unitat i garantim aquesta unitat, efectivament, fins, com a mínim, al dia de les sentències. Por primera vez en sus más de 150 años de historia, el reloj de la Puerta del Sol también va a dar las campanadas una hora después para Canarias. Sonarán primero a las 12 horario peninsular y luego a la 1 también en este horario y a las 12 en las Islas Canarias. Dicen desde la comunidad que habrá más sorpresas. Este primer fin de semana de octubre se celebra el Día Mundial de las Aves. Numerosas instituciones trabajan para preservar estas especies, entre ellas la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, centrada sobre todo en la conservación y recuperación de la fauna salvaje autóctona. Y en nuestra sección de los viernes de tendencias, dos asuntos imprescindibles para este fin de semana. El outfit perfecto para salir una noche de viernes o de sábado y un menú saludable para el domingo. Al final de este informativo les contamos todos los detalles. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy mismo un paquete de medidas contra la pobreza energética. Da luz verde a una norma que amplía el límite para acceder al bono social eléctrico a personas en riesgo de exclusión energética o, por ejemplo, ayudas para la calefacción. Anula el impuesto del 7% sobre generación eléctrica que se carga en la tarifa y el impuesto de hidrocarburos durante 6 meses. Introduce también cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monoparentales y personas en situación de dependencia alta. Suprime el impuesto al sol y crea el bono social térmico para calefacción, y a todo ello se añade que no se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a hogares que tengan el bono social y en los que vivan menores de 16 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y dependientes reconocidos de grado 2 o 3.
y las medidas orientadas al alivio de la factura que pagan los consumidores, que pagamos todos los consumidores en nuestras casas, requerían de herramientas que el Gobierno pudiera tomar o que los instrumentos que el Gobierno pudiera poner en práctica de manera inmediata. Por tanto, hemos decidido suspender durante 6 meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica de un 7% de ese valor y el impuesto especial de hidrocarburos para la producción eléctrica. Pedro Sánchez quiere colar una ley para censurar a los medios de comunicación en momentos sensibles como periodos electorales. OK Diario cuenta hoy cómo el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley para controlar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet. Proposición a la que el Partido Socialista votó en contra y presentó una enmienda en la que podía llegar a un acuerdo prestando especial atención a incluir medidas específicas para proteger escenarios sensibles, tales como procesos democráticos electorales. Se fijan los sociales en otros países como Francia, en donde se cierran páginas web en época de precampaña electoral. Y analizamos toda esta información en nuestra habitual sección de La Lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hemos sabido por OK Diario que el presidente del Gobierno quiere colar una ley para censurar a los medios en pleno periodo electoral. Así es, no es una historia sencilla porque la iniciativa en realidad no parte directamente del Partido Socialista, parte del Partido Popular. Vamos a intentar explicarlo desde el principio. Van a ver ustedes una imagen que es una propuesta de ley del Partido Popular, una propuesta que fue rechazada por el Partido Socialista. Esa propuesta del Partido Popular, vamos a ver si podemos verla, pedía que se estuviera las administraciones públicas particularmente atentas a cualquier tipo de noticia falsa o fake news, que se suele llamar ahora, sobre todo, y este detalle es importante, si esas noticias falsas provinieran del extranjero. Es importante conocer que durante el intento de golpe de Estado separatista, luego muchos servicios secretos extranjeros advirtieron que desde Venezuela, desde Irán y sobre todo desde Rusia, ejércitos de hackers intentaron boicotear a los servicios públicos españoles e intentaron lanzar una imagen de España al extranjero verdaderamente grotesca. ¿Qué ocurrió? Que esta propuesta de ley, que insistimos tenía que ver con las noticias falsas que provenían del extranjero, fue desestimada porque el Partido Socialista la rechazó. El Partido Socialista, sin embargo, tomó esa misma propuesta del Partido Popular, esa misma que había rechazado, la reelaboró y apartó de su estructura jurídica la referencia al extranjero, a las noticias venidas del extranjero. Como se pueden imaginar ustedes, es esta la noticia que ha denunciado OK Diario. No solo el Partido Socialista quiere estructurar, quiere escrutar cualquier noticia que pueda ser hostil al Gobierno durante los periodos electorales, sino además esas noticias vengan también del ámbito nacional. Estamos viendo la proposición no de ley del Partido Popular a la que antes me refería. Esta ya es la proposición modificada por el Partido Socialista y en la que se ha extraído, se ha eliminado esa referencia al extranjero, a las noticias que podrían venir del extranjero, que incluía el Partido Popular. ¿Qué queda con esto, Alba? Pues que la persecución de las fake news o noticias falsas se hará no solo si vienen del extranjero, sino también si vienen de medios nacionales. Y ese es el peligro para la libertad de prensa en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó con esa proposición no de ley? Bueno, pues que fue una modificación del Partido Popular, del Partido Socialista. Perdón, el Partido Popular hizo una propuesta, el Partido Socialista la modificó, extrajo, como decía antes, retiró la referencia a las fake news extranjeras y se quedó una propuesta de ley que aún está pendiente de aprobar, pero que es particularmente peligrosa porque apunta directamente a medios nacionales. Medios nacionales que, si entendiera el Gobierno que le son hostiles o que entendiera el Gobierno que no son fieles con la verdad, siempre hablando en periodo electoral,
podría tomar medidas legales contra estos medios. Incluso se plantea la posibilidad de aplicar la censura previa, es decir, revisar los contenidos antes de que estos salgan a la luz, sean emitidos en televisión o sean publicados en Internet. Bueno, no es la primera vez que el Gobierno habla de censurar a los medios. Efectivamente, Alba, es algo que desgraciadamente este Gobierno del Partido Socialista nos tiene ya acostumbrados. Fue incluso la ministra Celaá, la vicepresidenta del Gobierno, también la señora Calvo, las dos mujeres fuertes del Gobierno, las que han apuntado hacia los medios de comunicación. Incluso la ministra portavoz, como digo, Isabel Celaá, en la anterior rueda de prensa del Consejo de Ministros, que saben ustedes que se celebra los viernes, señaló a varios periodistas e incluso reseñó la inoportunidad de algunas preguntas. Esto es algo que no se había dado. Hasta ahora la libertad de prensa sigue estando perfectamente vigente en nuestro país, pero empezamos a percibir algún tipo de amenaza y sobre todo con esa noticia que revelaba hoy OK Diario, que el Partido Socialista podría plantearse la censura previa, algo que estaba absolutamente desterrado en la legislación española durante los periodos electorales. Nos da que pensar y parece que no le gustan mucho las informaciones que están saliendo con respecto a ello. Rafa, gracias. Gracias. Y lo que van a ver ahora es la tercera foto de gobierno. Pedro Sánchez ha presidido esta nueva imagen tras la incorporación de la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Sánchez y todos los miembros de su gobierno han coincidido por primera vez en una reunión del Consejo de Ministros desde que se hizo efectivo el relevo de Carmen Montón por Carcedo. Antes del inicio de esa sesión, todos ellos han posado para los informadores gráficos en la escalinata de acceso al edificio principal del complejo de la Moncloa. Bueno, pues puede que esta tercera foto no sea la última, y si no, vamos a recordar la primera foto de gobierno. Máxim Huerta fue el primero en caer por un escándalo fiscal para intentar ahorrarse el pago de sus impuestos a Hacienda. Luego se hicieron públicos el supuesto plagio y irregularidades de tesis doctoral Después vino Carmen Montón, acorralada por las informaciones de plagio de su máster. Y cuando todo ya parecía mucho, a Delgado le invaden las peticiones de dimisión por unas grabaciones con Villarejo. El último escándalo que conocíamos era Pedro Duque, con la creación de una sociedad para ahorrar impuestos en la compra de su vivienda. Y ahora toca a la portavocía, Isabel Celaá, por no incluir en su declaración de bienes la vivienda que tiene en gananciales con su marido. Y analizamos si el hecho de no incluir la casa en la declaración de bienes podría tener alguna pena según la ley. Lo hablamos con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas noches. Recoge la ley, o mejor dicho, penaliza si algún cargo no incluye o maquilla en sus declaraciones el total de bienes o patrimonios. Pues efectivamente, la ley establece una serie de requisitos o de capítulos, vamos a llamarlo así, en donde si hay algún tipo de actuación contraria a dicha ley, pues se conlleva una serie de, vamos a decir, castigo, para que entiendan nuestros televidentes en un lenguaje coloquial entendible. Sí lo recoge. ¿Cuál sería ese castigo? ¿Se inhabilitaría si es un cargo público o tendrían que hacer frente al pago de alguna multa? Según lo que establece la ley, desde el punto de vista dependiendo de los actos que puedan ser contrarios a derecho y que hay que demostrarlos, repito que en todo acto del derecho siempre está esa presunción de inocencia y hay que demostrar que se ha cometido una actuación antijurídica. Dependiendo de la gravedad de los mismos, la ley lo condena de una manera o lo condena de otra. Si hay una omisión a un acto deliberado, es decir, es distinto el que alguien omita por cualquier cuestión distinta a lo que es una intencionalidad a aquel que con intencionalidad deliberadamente omita por ese dolo, esa mala fe, los datos correspondientes. Entonces, señor Seligrat, en base a la ley, ¿debería dimitir Isabel Celaá por no incluir su casa de 1,5 millones de euros en esa declaración? Bien, la ley, si no me falla la memoria, desde el punto de vista de las actuaciones a llevar a cabo para cesar, para considerar que se han infringido la normativa, hay una serie de requisitos que hay que demostrarlos. Como he dicho anteriormente, si hay una omisión,
es distinto a una actuación deliberada en donde no se lleve a cabo todo el tema. Por consiguiente, para cesar a una persona desde este punto de vista, si ha habido una omisión, posiblemente no sea algo tan excesivamente grave a los efectos de considerar ese cese. No obstante, también hay que tener en cuenta la responsabilidad política, al margen también, o unido en algunos casos, a esa responsabilidad jurídica en cuanto a que dicen que a veces esa apariencia también es importante. Por consiguiente, depende de esos hechos en concreto, al margen de mis anteriores manifestaciones, y en virtud de esa investigación es por lo que ha lugar o no lo que es esa dimisión entre comillas, porque sería una infracción. Pero en principio la omisión, repito, es distinto a la deliberación, a la intencionalidad de omitir unos determinados patrimonios. No existe, sin embargo, un epígrafe específico para planes de pensiones privados. ¿Impide esto identificar que altos cargos disponen de un derecho de este tipo? En principio, como se sabe, hay determinados altos cargos que están cobrando una determinada pensión conforme a una normativa que es de aplicación. Si la pregunta se refiere a que si hay alguna persona que dentro de ese cargo importante haya incumplido y haya sido en este caso considerado conforme a derecho ese incumplimiento, podría tenerse en consideración que esa pensión no se cobrara, dado que se estaría infringiendo determinada normativa. Pero todo es desde ese punto de vista orientativo y con ese carácter no limitativo, puesto que todo ello es mucho más difícil de lo que en principio son interpretaciones. Lo que hay que investigar, hay que ver, hay que probar o, en este caso, tener en consideración distintas circunstancias. Señor Seligrat, como siempre, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches a todos. El presidente del Gobierno ha anunciado mejoras fiscales en los presupuestos generales del Estado para empresas que financien startups y avanzar en su marco legal. Ha hecho público además la fecha en la que va a llevar los presupuestos a Bruselas, el 15 de octubre. Se tiene que reconocer desde el punto de vista jurídico, legal, las especificidades de las startups. Y esta línea de actuación incluye también potenciar los incentivos fiscales para la inversión en I+D+I, en el impuesto de sociedades, de tal manera que un mayor número de big corporates perciban a las startups como vehículos de innovación desde fuera hacia adentro. Además, vamos a establecer la transferibilidad de los créditos fiscales generados en el impuesto de sociedades por actividades de I+D+I a empresas que participen en la financiación. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado que la economía española mantiene un crecimiento robusto y todo ello a pesar de los avisos del Fondo Monetario Internacional. También señala que no hay preocupación alguna por la situación en nuestro país. El concepto de inestabilidad política es muy relativo, porque lo que tenemos es una realidad parlamentaria que hace que el Gobierno tenga que negociar con una serie de partidos políticos para poder tener un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y para poder sacar adelante las leyes. Bueno, esta realidad parlamentaria es lo típico y lo normal en una gran parte de los países de Europa. Es decir, que a nadie le sorprende que tengamos que negociar. En los últimos 4 meses hemos podido lograr acuerdos en el Parlamento y sacar adelante proyectos de ley, sacar adelante reales decretos ley que han sido convalidados. Es decir, que la actividad legislativa de nuestro país no está parada, sino más bien todo lo contrario. Estamos llevando a cabo una serie de negociaciones y que tenemos una absoluta determinación por lo que se refiere al presupuesto general del Estado de llegar a un acuerdo, de presentar esos presupuestos generales del Estado, de sacarlos adelante. Más asuntos en página económica. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha defendido este viernes que los gobiernos de la Unión Europea y de la zona euro deben completar las reformas que se iniciaron cuando ya comenzó la crisis financiera en el 2008 y evitar la complacencia. Decir que todo va bien, pero lamentablemente no creo que sea así, ya que a medida que se van desvaneciendo los recuerdos de la crisis, también desaparece la sensación de urgencia que impulsó la reforma institucional de la Unión Económica y Monetaria. Es necesario acometer reformas adicionales para asegurar que la integración de los mercados bancarios y de capitales se traduzca en una mejor diversificación de los riesgos, contribuyendo a estabilizar el sector financiero y a proteger la economía frente a posibles perturbaciones económicas futuras. Y también desde el Banco de España, Pablo Hernández de Cos ha instado a las entidades financieras a reforzar capital y ha advertido del riesgo de que tasas de expansión muy elevadas en el segmento del crédito al consumo se conviertan en una fuente potencial de pérdidas.
Las entidades de crédito españolas han realizado un gran esfuerzo durante los últimos años para superar los problemas heredados de la crisis y para adaptarse a los nuevos requerimientos regulatorios que son claramente más exigentes. Ello se ha reflejado, como he tratado de ilustrar a lo largo de mi exposición, en una mejoría significativa de su solvencia, de su rentabilidad también y también de su calidad, de la calidad de sus activos. En segundo lugar, la necesidad de reforzar el capital. Y mañana a las 10 de la noche, especial informativo Pedro Sánchez agotado con Xavier Horcajo. Tenemos conexión en directo con él. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bueno, mañana hablaréis en profundo detalle del gobierno socialista en ese especial que se titula Pedro Sánchez agotado. Pero Xavier, ¿quién está más agotado? ¿Sánchez o los españoles de este Ejecutivo? Bueno, pues no lo sé, pero los españoles estarían mejor si no estuviera Sánchez. Eso sí lo sé, eso sí que me parece que es legítimo pretenderlo. Y la verdad es que Sánchez en estos 4 meses demuestra haber preferido vivir más fuera que aquí y demuestra haberse quemado más que el ninot de las fallas valencianas. Está quemado en todo, en su legitimidad, en su credibilidad, en su falta de ideas, en sus contradicciones y en las amenazas que le profiere el mundo independentista catalán. No tanto Torra como los que están detrás de Torra. Todos esos tienen el mecanismo que puede hacer volar por los aires su gobierno. Él pretende durar todo el tiempo que pueda y a costa de lo que sea, no tiene principios. Y si los tiene, los cambia, no hay problema. Pero claro, es que eso ya depende de muchos, entre ellos también del comisario Villarejo. El gobierno de Sánchez nació con 2 máximas, ejemplaridad y transparencia, pero parece que no queda nada de ello, si es que algún día lo hubo. ¿Hasta cuándo tendremos a Sánchez de presidente? Es decir, ¿cuándo le van a forzar a convocar elecciones? Bueno, la verdad es que entre casoplones con, que vamos descubriendo sociedades instrumentales, másters que no son ciertos, títulos en tesis doctorales que son full, como el que tendrá que defender en el Senado el presidente el día 23, ejemplaridad ajusta. Y desde luego aquello de estos no son dignos y venimos nosotros que somos ejemplares, no se sostiene en absoluto. Pero lo peor son las amenazas que se van centrando y que ahora ya los impuestos no se los quieren subir a las clases altas, como dicen ellos, sino a las clases medias, y acabarán diciendo que a todos. Porque si no, nos sale la tela con la que comprar todo este edificio putrefacto de favores políticos que necesita para continuar en la Moncloa Pedro Sánchez. Pues Xavier, nos vemos mañana a las 10 de la noche en tu especial. Gracias, buenas noches. No os lo perdáis, buenas noches. Y Esperanza Aguirre es una de las protagonistas del día. En una entrevista en Telemadrid ha arremetido duramente contra Manuela Carmena. No solo critica su gestión, sino que dice que no sirve para hacerlo. Y no se pueden imaginar de qué forma. Escuchen. Manuela Carmena quiere ser muy buena, la ciudad de los abrazos, todas esas cosas, pero le molesta muchísimo el debate político. Le parece eso de gentes de mal vivir como los políticos. Ella está para ser buena, para ser santa, para ser una abuelita bondadosa, pero no para debatir, en este caso, con José Luis Martínez Almeida, que es un excelente portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. No ha sido, sin embargo, el momento más comentado de esa entrevista. A la expresidenta no le gustaban las preguntas que le estaban realizando, se ha quejado, se ha levantado y se ha ido. Así que, como me han dicho, 8:35 a 9 y son las 9:10. Una rapidita de Maite también, que me da pena dejarla. Y luego de Felipe, que no. Bueno, va, si es que no sabes tú la cantidad de cosas que tengo yo que hacer. Pero usted coja la escaleta, nuestros criterios son profesionales y no en absoluto coja usted la escaleta de hoy. Y vale. Mire las portadas. Lo primero Cataluña. No, mire las portadas. Lo primero Cataluña. Una. No, una no, pues hemos estado 10 minutos. No, quiero decir que mire usted las portadas de los periódicos, mire usted las páginas de Madrid de los periódicos, y en ningún sitio sale todo lo que usted ha sacado aquí. ¿Es usted espectadora del nuevo Telemadrid? Pues la verdad es que no. Pues tenemos que recuperarla. La verdad es que no. Pues ¿sabe lo que le digo? No. Creo que tiene que ver Buenos Días Madrid a partir de ahora para darse cuenta voy a ver de Buenos verdad, Días Madrid, que tengo que llevar a mis nietos al colegio. Bueno, pues Carmen Tomás le dirá lo que pasó. Le recomiendo que lo haga. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Hasta pronto. Esto me lo llevo, Más declaraciones ácidas. Como saben, Carolina Vescanza se está planteando presentarse con Podemos en Galicia. Pues la de las filas moradas parece que ya ha empezado a hacer campaña. Y si no, fíjense en cómo lanza un dardo envenenado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Ha dicho que Pablo Iglesias pretende expedir carnés de buenos y malos gallegos en Podemos. Dice que Podemos Galicia siempre se ha llevado desde Madrid. No sé si eso es para agradecerle el gesto a Feijóo, o considera usted que le está echando una mano al cuello. Bueno, eso es una mano al cuello con todas las de la ley, ¿no? Eso es puro barro de alguien que podría estar en la próxima serie de Fariña, ¿no? Si hacéis una segunda edición de Fariña, a lo mejor alguno de los protagonistas es Feijóo. Quim Torra y Pere Aragonès escenifican la reconciliación en el Palau de la Generalitat. Quieren decir adiós a la tormenta huracanada que han protagonizado estos 2 últimos días para mostrar una imagen de unidad. Han querido dejar claro la constatación por ambas partes de que cualquier cosa que no sea mantener este Ejecutivo en vida hasta la sentencia de los juicios al procés podría desembocar en un fracaso mortal para el independentismo. Però aquest govern governa des del primer dia, aquest govern és fort, aquest govern està unit, avui reforcem i refermem aquest compromís d'unitat i garantim aquesta unitat, efectivament, fins, com a mínim, al dia de les sentències. Però el nostre compromís de continuar endavant és ferm. Pensem que és un moment de màxima responsabilitat de tothom, de no fer cap pas enrere i de continuar avançant des de la tenacitat i la constància per alçar la República del 1 d'octubre. Misma línea que ha seguido su vicepresidente. Aragonès señala como enemigo al Estado y también como responsable de todas las trifulcas entre posconvergentes y republicanos. Però no podem obviar la complexitat i l'excepcionalitat del moment. Les discrepàncies en política són legítimes, també entre els socis d'un govern que té unitat estratègica a nivell executiu i 2 veus al Parlament. És raonable que partits diferents tinguin fórmules i propostes diferents per resoldre les dificultats. 155, fin de las autonomías. ¿Cuál es la vía para terminar con el separatismo? Editorial con Rafa Nuño de Huesca. No se acaba con el separatismo enviando a 10.000 policías a Barcelona. No se acaba con el separatismo metiendo a sus líderes políticos en prisión. Así, es cierto, se frena un golpe, que era lo urgente, pero no se acaba con el separatismo, que era lo importante. ¿Cómo hacer entonces para liquidar definitivamente el problema? Desde luego, cediendo más, no. No podemos insistir en un modus operandi que nos ha llevado hasta aquí. La eterna descentralización, las prebendas no han apaciguado al separatismo. Muy al contrario, lo han alimentado. Seguir por ese camino, que es el que propone Pedro Sánchez, es un suicidio. Es por eso preciso, por tanto, cambiar radicalmente de estrategia. Llegados a este punto es necesario, es imprescindible para la mera supervivencia de la nación española, la recuperación de la competencia de educación para el Estado. Una nación no sobrevive mucho tiempo si una parte de sus hijos son educados en el odio a su patria. Fundamental también un pacto con la izquierda, al menos con el Partido Socialista, que fijara una posición común respecto a la idea de España y el modelo territorial. Más se trataría de medidas que deberían estar insertas en una operación público-privada mucho mayor que afectaría a diferentes ámbitos, tales como la cultura, la historia, el deporte o los medios de comunicación de masas. Una estrategia de Estado a gran escala, la más ambiciosa de la democracia, que impulsada desde los poderes públicos, pero que los trascendiera, buscara la reconciliación natural de muchos españoles con su patria. Pues Rafa, gracias y buenas noches. Y en el Gobierno dicen estar preocupados. La portavoz Isabel Celaá ha asegurado este viernes que el Ejecutivo va a actuar en consecuencia si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución. Ha reconocido, como decimos, su preocupación por el discurso del presidente Quim Torra y la paralización de la actividad parlamentaria en la región. Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones. El expresidente catalán ha vuelto a criticar duramente a España. A través de sus redes sociales lamenta que se haya recuperado el estado de amenaza en nuestro país, lo que considera una vieja tradición política. Denuncia que en plena democracia se encierre en prisión a rivales políticos.
Como lo están viendo en sus pantallas, ese es el tuit que publicaba Puigdemont y dice: el estado de amenaza es tristemente una vieja tradición política española recuperada con gran énfasis en los últimos años. En democracia, los rivales políticos, sus ideas, sus votantes, no se encierran en una prisión ni se legalizan. Y en Ciudadanos continúan llamando a Pedro Sánchez a que aparezca para que haga frente de una vez al desafío catalán. Para el secretario José Manuel Villegas, el socialismo tiene miedo de que no le apoyen con sus cuentas. Y en el Partido Popular han vuelto a poner de manifiesto la alta hipoteca que está pagando el presidente por serlo. Para Teodoro García Egea es algo que todo el mundo sabe. Habla también de que el PP está dispuesto a apoyar al Gobierno para la aplicación de un 155. Es evidente. Toda España está comprobando los pactos no ya tan ocultos que tenía el señor Sánchez con los independentistas. Es evidente. La señora vicepresidenta hablaba de que los ataques de Torra al Estado pues son simplemente palabras. Se ha hablado de acercar políticos presos a Cataluña. Se ha hablado, incluso gravísimo, de que podrían ser indultados, y no lo ha dicho un concejal, con todos mis respetos, de algún pueblo de Cataluña. Lo ha dicho la delegada del Gobierno en Cataluña. Si la CUP alienta la violencia en Cataluña como consecuencia del fracaso del proceso independentista y quiere conseguir en la calle quemando contenedores lo que no consigue votando en el Parlamento de Cataluña, a esa gente debe estar fuera del sistema político y debe ser ilegalizada. No es el PP el único que habla en estos días de volver al escenario del 155. También lo hace el ex primer ministro francés y ahora candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls. Señala que si no se encuentra otra vía, es la única solución posible. Y cuidado, porque eso puede tener consecuencias graves, lo repito, en Cataluña, por el resto de España y, por supuesto, por Europa. No se puede atacar así el Estado de Derecho, no se puede atacar la separación de poderes, no se puede violar a la Constitución, no se puede no escuchar el aviso de los letrados del Parlamento, no se puede admitir la parálisis del Parlamento. Eso en otro país, pero también aquí, no sería aceptable. Hablamos de la gestión del conflicto político catalán con el profesor de filosofía Pedro Insua. Señor Insua, muy buenas noches. Buenas noches. El Partido Socialista no ha hecho más que dar bandazos en la cuestión territorial. Primero Nación de Naciones y luego se hace una foto con una gran bandera de España. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, el PSOE es un partido que ha vivido mucho en el tacticismo y entonces pues tampoco le importa demasiado definir los conceptos con un mínimo de rigor, sino ver un poco si funcionan, si pragmáticamente funciona. Entonces, pues bueno, Nación de Naciones es una voz que no significa absolutamente nada, como decir punto de puntos, tiene el mismo significado geométrico, o sea, nulo, ninguno, punto de puntos es un sentido geométrico, pues Nación de Naciones es un sentido político, exactamente el mismo calibre. Pero si ve que funciona desde el punto de vista táctico, es decir, si eso le permite ganar elecciones o crecer en las encuestas o lo que sea, pues tirará para adelante con eso. Y bueno, y hay gente que está dispuesta a dejarse embelesar por ese tipo de discursos. ¿Qué influencia tiene el PSC en este mismo discurso? Pues mucha. El PSC pues es el conllevarse, representa un poco todo, ¿no? La concesión, Cataluña es algo diferente, algo singular, entonces el propio partido, que pretende ser representativo de toda España, el propio PSOE, le llaman federal y tal y cual a sí mismos, pues el PSC, que en ciertas ocasiones se presentó incluso como partido independiente, pues representa un poquito eso, representa el trato que España tiene que tener con Cataluña, un trato especial, una singularidad, como el PSC dentro del PSOE igual. El Partido Socialista apuesta por apaciguar el separatismo con un perfil bajo, mantener las aguas en calma. A su juicio, ¿es una buena estrategia la que están siguiendo? Sí, yo creo que sí, es una estrategia, por esa estrategia misma está criticando en lugar del separatismo, criticando a la oposición, o sea, al PP y a Ciudadanos, es decir, prefiere antes de enfrentarse al separatismo, tumbar electoralmente al PP y Ciudadanos para después intentar, quizás, no se sabe, pero ya no se sabe hasta qué punto, vérselas con el separatismo, pero bueno, eso es una segunda derivada. O sea, lo primero buscará, utilizando el separatismo, tumbar PP hasta que quede destruido como partido y a Ciudadanos que desaparezca. Esto es lo que busca el PSOE básicamente. Profesor, gracias y buenas noches. Pues encantado, buenas noches.
La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha trasladado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, el caso de un grupo de ancianos de la residencia Llorens de Barcelona que cortaron una carretera por el aniversario del 1 de octubre. Y todo ello a pesar en silla de ruedas porque ve un riesgo evidente para ellos. En el mensaje, Flores ha considerado que la acción es un caso de abuso de poder y confianza, aparte de la falta de humanidad y respeto a los mayores del personal de la residencia, por lo que considera un presunto delito. Y vamos a contarles la historia de un abuso a un ciudadano de nuestro país. Se trata de Miguel Ángel Hernández, jefe de la policía en un municipio barcelonés llamado Capellades. Una semana antes de las elecciones municipales de 2015, la actual concejal de Cultura del partido de ultraizquierda y separatista de la CUP estampó su coche contra un árbol. El jefe de policía acudió al lugar y en el control de alcoholemia dio 118. Ahí es nada. A partir de ahí hizo todo lo que un policía debe hacer: elaborar un atestado, ir al juzgado a comunicar los hechos y punto. Pero cumplir con su deber le ha supuesto un auténtico infierno. A nuestro próximo invitado en este informativo con el que tenemos conexión telefónica. Señor Hernández, muy buenas noches. ¿Es correcto todo lo que he relatado? Sí, bueno, acudió la patrulla, porque esto fue de noche y, bueno, la patrulla me llamó, me informó de lo que había pasado y, bueno, yo les dije, ellos ya me dijeron que íbamos a tener problemas porque era quien era, y yo les dije que elaboraran un atestado tal y como, bueno, se tiene que hacer con cualquier otra persona, y se trasladó al día siguiente al juzgado de guardia y ahí acabó todo. Pero semanas después, pues la CUP Pila de Capellades, ganó las elecciones en unión con Esquerra Republicana y me recriminaba a mí directamente, al regidor y el alcalde, que la chica que es regidora de Cultura, pues que era del pueblo, que no tendríamos que haber hecho nada, que no teníamos que haber denunciado nada ni haber hecho ningún atestado. Y yo le contestaba siempre, porque esto fue varias veces, que nosotros hacíamos nuestro trabajo y estábamos al margen de la política o de quién era, y que teníamos que actuar y estábamos obligados a actuar, y estamos como con cualquier ciudadano. No tiene uno más o menos importancia. Señor Hernández, cuando ocurrieron los hechos, la concejala de Cultura que conducía el coche y que dio positivo en ese control de alcoholemia no era concejal en ese momento, ¿no? Bueno, estaban en la oposición y, bueno, semanas después ya formaron gobierno. A ellos lo que más les molestaba era que eso había corrido por el pueblo. Claro, al estrellarse contra un árbol en el centro de Capellades, Capellades tiene escasamente 1 kilómetro y algo es una población muy condensada, no tiene urbanizaciones, ni es todo en un núcleo y un polígono industrial. Claro, todo el mundo se enteró y, bueno, eso parece ser que les afectó políticamente, porque allí son 20 o 30 votos, hacen que tengas un regidor o no lo tengas. Y tuvieron que pactar con Esquerra Republicana, que no les hizo mucha gracia. Y a partir de ahí, pues bueno, pues siguieron los intentos de quitar más denuncias. Yo me negaba de hacer otras barbaridades que, bueno, esta gente tiene otra mentalidad. No sé si están fuera de la realidad o qué. Y bueno, yo les decía que eso no cumplía con la ley y que yo no podía ejecutarlo, ni mandarlo, ni hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a caer los expedientes, las denuncias, una detrás de otra, prácticamente, bueno, semanalmente. Estaba claro de que no me querían ahí y que, bueno, a base de abrirme un expediente, denunciarme, retirarme, sobre todo en la parte económica, ellos lo decían claro, porque esta gente no se esconde para nada. Si te suspendo de empleo y sueldo, no te pago, y estoy 1 año y medio, como he estado yo, sin cobrar nada, 1 año y medio,
sin poder pagar hipotecas, sin poder comprar comida, teniendo que ir a Cáritas, siendo funcionario, teniendo una plaza fija de jefe de policía. He estado en la cola de Cáritas de aquí de mi pueblo para poder tener alimentos, y la ayuda de la familia, que ha sido, vamos, indispensable. Yo no hubiera llegado hasta aquí. Al principio una depresión brutal, pero bueno, poco a poco se va superando y bueno, intenta pelear, luchar. Pensemos que para pelear necesitas un procurador y un abogado. En el atestado, o sea, en el contencioso administrativo que se hizo en Barcelona, en el contencioso administrativo número 12, me dieron la razón. Me han vuelto a reintegrar en mi puesto, pero sin armas, sin credencial, bueno, no me pagaban. El juzgado ha tenido que hacer un auto obligando al ayuntamiento a pagarme ese año y medio que me habían retirado, que era pues casi 40.000 euros. Bueno, una serie de acoso laboral continuo. Ayer recibí otro expediente. Hay una denuncia en fiscalía. Bueno, voy ganando todas las denuncias, pero claro, eso cuesta, pues la última minuta que he pagado a mi abogado son 15.000 euros. Ahora tengo que empezar otra vez de cero con una nueva acusación en falso, porque todo son imaginaciones, cosas inventadas, y lo saben. Pero como aquí a lo que se juega es al desgaste económico, seguramente me suspenderán otra vez de empleo y sueldo. Tendré que pagar a otro procurador, a otro abogado, no tener dinero en casa. Bueno, es una tortura continua y tremenda. Es ver llorar, bueno, a mí mismo durante muchos días al principio, y a toda la familia le afecta de una manera brutal. Es una auténtica canallada. Y yo hablo, bueno, yo soy la voz, uno de ellos, de los policías que hay en Cataluña, porque durante estos 3 años que dura esta tortura, de 28 años que llevo de policía, con el expediente limpio, impoluto, y con decoraciones, agradecimientos, felicitaciones, que venga una persona y por simplemente política radical quiera destruir a mi familia y a mí y mi profesión de 28 años, es imperdonable. Pero bueno, yo digo siempre lo mismo, ni un paso atrás. Es la misma palabra, la misma frase que utilizan ellos, ni un paso atrás. Pues, no voy a dejar de defenderme. Señor Hernández, no se rinda. Desde Intereconomía, muchísima fuerza y ánimo. Gracias por estar con nosotros en directo. Y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, llamó al exvicepresidente del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santamaría, durante la mañana del 1 de octubre para pedir que retirasen las fuerzas policiales de los colegios electorales del referéndum. Lo ha reconocido él mismo después de que esta noticia saltase a la luz. El propio Iceta ha explicado que dijo a Soraya Sáenz de Santamaría que le pidió exactamente esto mismo, aunque eso sí, niega también que el PSC le chantajease, es decir, que hubiesen advertido que si no retiraban esos agentes de policía, el PSC acudiría a los colegios electorales para votar. Más pruebas de la ruptura del separatismo. Salen a la luz unos audios de una conversación entre Marta Rovira y Josep María Jové, en los que critican que es Esquerra quien se está haciendo cargo de todo antes de la celebración del referéndum ilegal. Vull dir que m'estic tornant loca jo buscant síndics territorials, que també dius no te jode, ni el PDeCAT ni la CUP ho fa. Bueno, no, és que ho estem fent tots nosaltres, no? És al·lucinant. Continúa el adoctrinamiento en las aulas catalanas. El Instituto Narcís Oller de Valls bautiza el patio del colegio con el nombre de 1 de octubre. Lo hacen, dicen, en reconocimiento a todas las personas que hicieron posible el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo entienden como un acto simbólico del que incluso presumen las redes sociales difundiendo imágenes de este patio. Hoy han preguntado en rueda de prensa por ello a la ministra portavoz y esta ha sido su respuesta.
No me parece un nombre adecuado. Yo creo que el día 1 de octubre de 2017 fue un día de triste memoria para el conjunto de la política española, incluida Cataluña. Por lo tanto, sugeriría otro nombre más propio de la cultura y de la historia. El PP catalán empieza una nueva etapa y lo hará sin Xavier García Albiol al frente. El presidente del partido en Cataluña ha comunicado a Pablo Casado su voluntad de que la formación designe un sustituto en un congreso extraordinario que se va a celebrar próximamente. Además, el exalcalde de Badalona deja también su escaño en el Parlamento. Albiol fue proclamado presidente del PP en 2017 tras varios meses como coordinador general de la formación y recientemente ha anunciado su voluntad de volver a presentarse a las elecciones municipales de Badalona. Madrid reduce la velocidad a 30 km por hora en parte de sus calles y da prioridad a los peatones. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este viernes la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que entre otras medidas, decimos, reduce a 30 km por hora la velocidad de circulación en el 85% de las calles, así como también permite cruzar a los viandantes fuera de los pasos de peatones, únicamente, eso sí, en la zona 30. La norma ha sido aprobada este viernes en un pleno extraordinario con el rechazo del Partido Popular y de Ciudadanos. Se prohíbe además la circulación de los patinetes por aceras, pero a cambio reconoce que podrán circular por ciclocalles, carriles bicis y dentro de la calzada de las calles en las zonas 30. Y los países con más directivas del mundo no tienen cuotas de género. América Latina, Norteamérica y la Unión Europea apuestan por estas cuotas en mayor o menor medida para lograr la igualdad laboral, pero curiosamente es en Europa del Este donde no existen estas imposiciones y, sin embargo, donde más directivas hay. En los datos expuestos en este estudio, el 36% de los cargos directivos de los países de la región son ocupados por mujeres. En la Unión Europea el porcentaje es del 27%, en Norteamérica del 21% y en Latinoamérica del 30%. La investigación revela que los países con mayor proporción de mujeres en puestos directivos son Rusia, Indonesia, Estonia, Polonia y Filipinas. Y el Tribunal Supremo ha determinado que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social que perciben las mujeres trabajadoras durante esa baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo están exentos de pagar el IRPF. Se produce esta noticia en contra del criterio que hasta ahora mantenía la agencia tributaria. El Supremo desestima así un recurso de la Abogacía del Estado que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas. Esta resolución confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación de maternidad con cargo a la seguridad social percibida en dicho ejercicio. Récord en España de llegada de inmigrantes, así lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Interior, que detallan cómo del 1 de enero al 30 de septiembre de este año han entrado en España de forma irregular más de 41.000 personas. Se supera, por tanto, el máximo histórico de 2006, cuando 41.000 personas llegaban a España. En nuestro país es desde julio la principal ruta migratoria del Mediterráneo, superando a Italia o a Grecia. El principal destino ahora son las costas andaluzas, a donde han llegado la inmensa mayoría de los 36.000 inmigrantes que se han lanzado al mar para alcanzar Europa. La vía marítima supera ya el 100%. Y tener una buena foto para subir a las redes sociales puede traer muchos likes, pero también alguna tragedia. Más de 250 personas han muerto en los últimos 6 años por hacerse una foto en donde no debían. Lo detalla un estudio del Instituto de Ciencias Médicas de la India. Este país se lleva el récord de muertes por selfies. Le siguen por países Rusia, Estados Unidos y Pakistán, que son los que encabezan la lista de fallecimientos por esta causa. La mayoría son jóvenes menores de 30 años por hacerse un selfie en acantilados y morir ahogados, en accidentes de tráfico, por encuentros con animales o electrocutados. Hay expertos que ya piden zonas anti-selfie. Cada viernes nuestra habitual sección de tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Bueno, pues como ya es fin de semana, estamos de viernes y te traigo 2 cosas que te van a encantar. Por un lado, un look de fiesta, sencillito, y por otro lado, un menú saludable para prepararles a nuestros familiares este fin de semana. ¿Por dónde empezamos? Pues por donde tú quieras. Look de fiesta, venga, ya que hoy es viernes. Look de fiesta, tenemos ganas de fiesta. Sí. Pues nos vamos a poner un
outfit muy característico de la temporada pasada que se vuelve a llevar este año. ¿Te acuerdas de las botas mosqueteras o las botas over the knee? Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Pues como para no acordarse, estaban por todas las calles. Por todas las calles y volverán a estarlo porque de hecho hay 2 famosas que las han sacado de nuevo, que las han desenterrado del armario. Vamos a ver, por ejemplo, sí, Nieves Álvarez. Nieves Álvarez, con motivo del rodaje del primer programa de Flash Moda de esta temporada, llevó estas botas con este vestido de María Escoté. Para mi gusto, para salir de fiesta a lo mejor son un poco exageradas, ¿no? Sí, pero ¿qué tal si las llevamos con unas botas over the knee o unas botas mosqueteras, que podemos aplicarle a cualquiera de estos 2 nombres? Negras, más sencillitas, con un vestido cortito, que sabemos que los little black dresses o los vestidos cortos son un must, son obligados en nuestro fondo de armario, Alba. Bueno, pues un look como este puede ser una opción, sobre todo si nos queremos poner, por ejemplo, una biker de cuero encima para no pasar frío, porque ahora ya empieza a refrescar por las noches. Pero es que tenemos otra opción más. Esta semana, en la gala de Operación Triunfo, pudimos ver a Lola Índigo, que es concursante de 2017 de Operación Triunfo. Y que está arrasando con su canción, además. Total, nos la sabemos. Sí. Pero no la vamos a cantar ahora, Alba. No, hoy no. Hoy no, quizá otro día. Lola Índigo, como ves, lleva Animal Print, que hablamos de él la semana pasada, que está por todas partes, pero es que además lleva unas botas mosqueteras y los lleva con una minifalda. Es otra forma de llevarlo, ¿no? Me sigue pareciendo un poco arriesgado el look. Pero le podemos dar una vueltecita. Me gustan muchísimo más estas botas. Mucho más discretas, sí, señor. Pues, ¿qué te parece ahora si nos vamos con el menú? Pues venga, vámonos a ello. Además, para el sábado o para el domingo, después de salir de fiesta al día siguiente cuando nos levantemos, parece una idea estupenda. Cuéntanos. Bueno, nos vamos a ir con un menú que a priori parece un poco pesado, un poco difícil de digerir. Es el arroz a la cubana. Qué rico está un rato. Sí. Pero lo vamos a hacer un poquito más light, vamos a hacer una versión un poco más ligerita. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Vamos a sustituir el arroz, que tiene muchísima carga de hidrato de carbono, por la colirroz. La colirroz es un falso arroz hecho de coliflor. Lo que tenemos que hacer simplemente es rallar la coliflor muy finita, que estamos viendo en la foto, y lo que vamos a hacer es ponerle encima un huevo frito, pero lo vamos a hacer a la plancha, Alba, para quitarle un poquito, restarle un poco de carga calórica. Le vamos a poner las especias que más nos gusten y le vamos a poner una salsa de tomate casera. ¿Qué te parece? Pues me parece que tiene un pintón, la verdad, me está dando hambre, sobre todo cuando son ya casi las 9:30, la hora de la cena para muchos, y algunos espectadores en su casa estarán cenando. La verdad es que me apetece. La verdad es que lo podemos cenar, incluso, porque de eso que nos dicen que el arroz por las noches no, la pasta tampoco, pero oye, si lo sustituimos por coliflor, pues bienvenido sea. O si no, muy malas, nos damos un paseíto de noche para aligerar. Para quitárnoslo de encima, fenomenal. Pues Elisa, muchísimas gracias por esta sección. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Buenas Alba. noches. Y en página internacional, después de un tsunami y un terremoto que acabó con la vida de más de 1.400 personas, la isla de Celebes, en Indonesia, tiene que hacer frente a otro fenómeno natural. El volcán Sotupang, situado en el norte, ha entrado en erupción. Un hecho que ha obligado a elevar la alerta en la zona de nivel 3 a nivel 4. El volcán emitió una columna de humo y ceniza de 4.000 metros de altura que se desplaza hacia el oeste del volcán, donde las autoridades han establecido un radio de seguridad de 4 kilómetros alrededor del cráter. Ni Donald Trump ni Carles Puigdemont del Comité Nobel noruego ha anunciado este viernes en Oslo que los elegidos para recibir este Nobel este año son la yazidí Nadia Murad, ex esclava del grupo yihadista del Estado Islámico, y un ginecólogo congoleño que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo por sus esfuerzos para poner, dicen, fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. No es la primera vez que pasa. En Estados Unidos, 2 mujeres increpadas por hablar castellano. You go! You come from a generation. No, I do not. I have respect
and it does not matter. You don't harass people like this. You will lose your temper. All right. You know what? You will lose this temper. No, you need to leave. You will need to leave. Y seguimos en Estados Unidos porque Donald Trump destina 70 millones de euros para prevenir tiroteos en colegios. Pretenden con ello responder a este tipo de hechos que ocurren frecuentemente en los centros estadounidenses. Estos fondos de 70 millones tienen como objetivo reforzar la seguridad escolar, educar y capacitar a estudiantes y profesores. También apoyar a los agentes de la ley y personal de emergencias que llegan al escenario de violencia escolar. Los estudiantes vienen demandando que desde hace mucho tiempo se restrinja el uso de armas en Estados Unidos. Y nosotros nos despedimos ya, pero no se marchen, quédense con nosotros. Hoy tienen una cita aquí en Intereconomía, 6 mujeres sin piedad, con José Manuel Soto. Y mañana es especial de Xavier Horcajo, de Pedro Sánchez, agotado. Ya saben, nosotros volvemos el lunes, pero mientras tanto, quédense en Intereconomía. Buen fin de semana.